es básicamente los grandes cambios que ocurren en la población, ¿no? Y una de esas cosas es, estamos hablando de que hay bastante población que empieza a llegar a Jalapa. Esa población va a exigir espacios donde habitar y esto va a provocar un ensanchamiento urbano. Y ese ensanchamiento urbano se va a ver respaldado por la construcción de colonias, fraccionamientos y diversas instalaciones para que estos habitantes vengan aquí a Jalapa. Uno que llama mucho la atención a principios del siglo es el caso de la Colonia Salud. Hoy en día, si bien es cierto, el entorno está un poco estropeado en la zona de Ignacio de la Llave, los sauces, por todas estas cosas, en su momento era un esfuerzo, se trató de un esfuerzo por crear un nuevo orden urbano. En primer lugar, se tiene que esta colonia, la Salud, correspondía a un diseño de colonia funcional. Iba a tener terrenos destinados para la agricultura, para la ganadería y para las actividades industriales. Entonces, tuvo un diseño importante y, aparte de todo esto, todo este desarrollo urbano iba a estar próximo a la estación de ferrocarriles de la zona de los sauces, ¿no? Cabe mencionar que este diseño de colonia se puso para las clases populares. Se trazó, se diseñó, se hicieron diversos espacios que tenían que tener tenían que tener zonas para la agricultura, para la industria, para el comercio, pero los espacios habitables iban a ser para personas de escasos recursos. Se iban a dar los lotes en ventas módicas, en abonos, en diversas facilidades para que las personas ocuparan, ¿no? Ahora, también cabe mencionar que una innovación de esta colonia, que por lo tanto se llama Salud, es el diseño que tiene del drenaje. En su época, este tipo de colonias innovó en la ciudad. En la ciudad casi no había drenajes, casi siempre eran algunos tubos que estaban conectados debajo de las calles principales y en otros lados hagan como puedan, ¿no? Sáquenlos por aquí, utilicen letrinas, también las obras de agua potable no estaban en toda la disposición del centro de la ciudad. En la colonia Salud lo que se busca es tener no solamente estas características que les mencioné, sino además contar con instalaciones de agua potable y de drenaje adecuadas para cada una de las habitaciones. Entonces, es Camino Antiguo a Coatepec. Exactamente, esto que va acá. Es la lomita que está donde está el héroe de Nacosari. Donde está el mural del héroe de Nacosari, en la parte alta de la lomita es donde se tomó esta fotografía. Aquí vemos las instalaciones de la cervecera, donde ahorita es un el super che, y podemos ver cómo está diseñado ahí, ¿no? No vemos pavimentación porque aquí se ven algunos charcos, pero créanme que todas las casas tenían conexiones de agua potable hacia un tanque que se construyó, un tanque elevado que está en la parte alta de esa loma donde está el mural del héroe de Nacosari. Ustedes suben y hay un tanque de agua. Este tanque de agua se construyó expresamente para poder distribuir el agua potable a las habitaciones de esta colonia, ¿no? Entonces vemos que el diseño y la modernización de los espacios se hace presente en la construcción de estas nuevas colonias, ¿no? Pero a la par de ellas también se van creando nuevos fraccionamientos que van a expandir la mancha urbana de Jalapa. Tenemos el fraccionamiento de las Ánimas, que se dispuso para las clases un poco más altas, y también fraccionamientos para la naciente clase media, como el fraccionamiento del Sueño, ¿no? Son lugares donde se están construyendo a raíz de la demanda de habitación y sobre todo ya configuradas con los nuevos paradigmas de la modernidad del siglo XX, que exigen una individualización de las casas, una personificación de los estilos arquitectónicos, muy individualizada también, y contar con los servicios públicos para su... ¿Qué foto es la de las Ánimas? ¿Qué año? La parte pues es donde está la capilla de las Ánimas en esta zona. Aquí está el puente, para acá es donde se va al club yo creo que fue hace 40 años. En 76. No había ni una sola. Antes no había nada, eran fincas de café. Yo creo que aquí faltaría que el primer fraccionamiento ya es en los 50, fraccionamiento Veracruz. 1953 es importante. 1950 70. Este es de los 70. 70. Y Pero 70. antes, esa colonia Salud
¿Qué tiempo Pero tiene? también unos 20. La Colonia Salud tiene desde 1920, creo que hace un poquito más, como su diseño tiene que ver con 16. 16. Si dice, ¿cómo se llama? Javier, el códice, el imprenta códice que está en la calle de Clavel, que este año cumple 100 años Sí. La Colonia de haber Salud. sido trazada por la familia González y Méndez, todo esto surge de dar unas fincas, pero 100 años cumple este año que quieren organizarse con el ayuntamiento para festejar su centenario. Sí, a lo mejor ahorita El cronista. A lo mejor ahorita no se dio la línea cronológica adecuada, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que a partir del siglo XX hay una expansión urbana. Y expansión urbana para diversas clases, clases populares, clases medias y clases altas, ¿no? Y algo que hay que tener en cuenta, aunque un poquito más tarde, pero este tipo de construcciones urbanas también obedecen algo, que la población ya no va a vivir en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad es en este tiempo donde se busca para comercio y para más comercio. Entonces, muchas de las familias que antes ocupaban las viejas casonas del centro se fueron a vivir hacia estos fraccionamientos. Solo agregar que una primera expansión que tuvo a finales de los años 40 fue la apertura de la avenida hoy Manuel Ávila Camacho, Esa es otra más que dio importante. precisamente esa comunicación hacia el norte y pudo generarse todas estas zonas de vivienda y mayor vinculación como el fraccionamiento de Veracruz. Fue clave en ese momento. Y yo creo que el desarrollo económico está bien vinculado, muy vinculado al desarrollo urbano. El fraccionamiento de las ánimas, todo el mundo sabemos que se deriva de una inversión que se iba a hacer en Jalapa a raíz de la llegada del Mecafé. También es otra Entonces, cosa. y un movimiento que cuentan, no lo he leído yo, no tengo la fuente, que el reparto de tierras, pues, que también tuvo que ver algo de la reforma agraria, claro un que sí, artículo ¿no? en los años 70 que desavisan a muchos de los finqueros, entre ellos, por ejemplo, el que donó la casa antigua, que de desgracia la estancia de Garnica, los predios de la estancia de Garnica fueron donados también en ese periodo, y parte del proyecto de las ánimas se deriva de que hay que entrarle a la fraccionar. Los ejidos van a tener un papel importante en estas nuevas urbanizaciones. Cabe mencionar que muchas de las colonias que hoy en día están en la periferia de Jalapa tienen que ver con el delineamiento que había de ejidos anteriormente. Y en algunos casos provocó diversas situaciones. Hace poco surgió una tesis que habló del proceso agrario de Rafael Lucio, al que hoy en día, bueno, todo el mundo conocemos como San Miguel del Soldado, pero a ese pueblo lo dotaron de tierras en el año 1920 y ese ejido duró hasta 1980. Entonces vemos que la historia de ese ejido de Rafael Lucio en Jalapa duró, por esta demanda de vivienda, duró poco, ¿no? Estamos hablando de 20, 80, 60. ¿Perdón? Todavía sigue aquí el proceso en la Macuiltepec, hay una parte que todavía está... Hay una parte que todavía está en regulación, ¿no? Entonces son zonas que se van construyendo, pero que tienen que ver. ¿Pero por qué existen estas regulaciones? Porque antes era una situación distinta de las tierras. Perdón, Rebeca, de Rafael Lucio, los terrenos que les estoy mencionando es lo que hoy en día se conoce como la colonia Rafael Lucio, donde está la Plaza Urban, donde está el Panteón Jalapeño, donde está la parte de circunvalación que mira hacia el norte. Toda esa parte era el ejido del pueblo de San Miguel del Soldado, ¿no? Que solamente el gusto les duró 60 años. Sí, pero antes fueron propiedades extensísimas de hacendados. También en otros lados. El antecedente de Lucas Martín, Exactamente. es en el caso en el de las ánimas, también se llamaba las ánimas y era una extensión enorme, como la de Pacho, la hacienda de Pacho, también con 18.000 hectáreas. Bueno, también sufrió, obviamente, Todas esas van en la parte, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no hay que quitar el dedo de la expansión urbana, hay que tenerlo siempre en cuenta con el impacto que algún ejido pudo haber tenido. Y ese ejido a su vez con las antiguas extensiones. Bueno, a la par de estas construcciones, también tenemos, y sobre todo en la mitad del siglo XX, en la década de 1950-1960, varias edificaciones que van a determinar en cierta medida lo que hoy conocemos como Jalapa, ¿no? En esta década de 1950 tenemos, por ejemplo, como eventos más importantes,
la alineación de la avenida Enríquez. En algunos casos se trató de expansión, en otros casos se trató de un alineamiento, porque si ustedes ven, si lo hubieran expandido, ampliado por igual, pues no habría casas antiguas del lado del Callejón del Diamante y no habría tampoco casas antiguas del lado de la Casa Oliver. Entonces vemos que hay casas antiguas de este lado, casas antiguas de esto. Si hubieran hecho un alineamiento o una ampliación como tal, hubieran desaparecido. Lo que se trató más que nada fue de alinear perfectamente la avenida. No hubo demolición, lo que pasa es que renovaron las fachadas. También, pero en la esquina que está enfrente de la Casa Oliver, ahí sí se corrió tantito la banqueta. Es donde estaba la finca, los centros africanos. Todo eso ahí. Eso sí, porque mi familia tenía 2 casas ahí, se las llevaron enfrente completo. Y del lado de donde hay una tienda de artículos electrónicos continua, el pasaje Enríquez y eso, ahí se amplió de ese lado la banqueta. O sea, hay la calle estaba originalmente, por decirlo de alguna manera así, se terminó haciendo así. Era más angosta. Entonces, en ese sentido ahí tenemos eso, ¿no? El edificio que hoy conocemos como el Mercado Jauregui también se construyó en 1952, la Arena Jalapa, el nuevo edificio del Palacio Municipal en 56, la terminal de autobuses en Ávila Camacho, la construcción de la Escuela Antonio María de Rivera, el anexo de hospital infantil para el Hospital Civil, el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social y el puente de Jalitic y el primer edificio del Museo de Antropología de Jalapa fueron construidos en esta década. Entonces, y el cambio de la estación de ferrocarril. Vemos que en la década de los 50 se establecen bastantes edificios que hoy en día los tenemos identificados como parte de Jalapa. Aquí se destaca la presencia de la Junta de Mejores Cívica Jalapeña, de Justo Fernández, el préstamo de López Mateos y cómo hicieron todo esto. Yo quería preguntar eso, qué bueno que dice, porque yo creo que algo que uno no puede dejar de ver tiene que ver con las alianzas de los ricos, ¿no? En este caso, por ejemplo, las ánimas, que son 490 hectáreas que eran destinadas para el café, que ahora son los fraccionamientos que les van llamando pues, de diferentes nombres, pues tienen que ver con esta correspondencia de que iban a ser expropiadas esos terrenos. Entonces, antes de que nos expropien, nosotros vendemos y estamos contemporáneos, estamos modernos porque estamos haciendo cosas nuevas. Y al mismo tiempo hay una alianza entre las familias, porque qué casualidad que uno de estos se casa con una chedraui y de pronto empiezan los supermercados, y eso hay que decirlo. Al final vemos que no es tanta casualidad. No, pues claro que no, pero si no sabe uno la historia, lo pasa por alto. Ya, esa me calma. ¿O quién quemó el Mercado Jauregui? También el mercado. ¿Quién lo quemó? Sí, eso también hay que ver, porque cuando uno ve las fotografías del incendio de Jauregui, lo que se echó a perder fue el techo. Sí, pero la estructura se pudo seguir usando, pero el chiste es tíralo y vamos a hacer algo nuevo. Pero dicen que ese gobernador era fundador, creador del CAPSE, y entonces por eso si tú las construcciones que mencionas en el periodo relacionado con Marco Antonio Muñoz, tienen que ver mucho con el tipo de construcción que se usaba para hacer las escuelas públicas. Ahí está. Entonces vemos que no todo es casualidad, ¿no? Y también ahí debe aparecer algo de la UB, ¿no? Bueno, sí. Todo ese periodo la UB está construyendo, a finales de los 50 se está estableciendo hasta la misma escuela de historia. El campus de humanidades, el campus de ciencias de la salud, todo eso se está... La alberca olímpica también. La alberca olímpica, todo eso se está construyendo. El edificio de los exportadores de café fue construido con las mismas técnicas constructivas que los edificios que mencionas. Todo es eso, ¿no? El de Rivadeneira y Hurtado de Mendoza fueron los que le dieron en la Torre Jalapa. Entonces vemos, ahí podemos uno encontrar una época de verdadero cambio. Y otra cosita, aquí se ha visto ya, es tan viva esta historia que aquí empiezan a salir opiniones, empiezan a salir recuerdos, ¿no? Entonces, este periodo del siglo XX es el que más incide a nuestra idea de lo que es Jalapa. Entonces, en ese sentido, tenemos que informarnos, tenemos que investigar todavía mucho más de esta época, ¿no? Otro cambio importante que va a haber, a la par de construcción de edificios, a la par de construcción de fraccionamientos, es el cambio de calles. El cambio de calles en Jalapa durante la mitad del siglo XX va a ser muy marcado, ¿no? Vamos a ver que las antiguas calzadas que eran de piedra y de otros elementos, incluso de arcilla,
que estaban a lo largo de la ciudad van a ser cambiadas por caminos de concreto.